Un santo y bendecido día para ustedes. En el nombre del Señor, así es. Para recibir correctamente el sacramento de la confesión, debemos tener un corazón contrito, humillado y arrepentido. Para una buena confesión hay que tener 5 pasos que la Iglesia nos enseña y están en la palabra de Dios, la Biblia. El primer paso para una buena confesión es un dolor de los pecados profundo. Debe dolerle a uno lo que va a ir a pedirle perdón al Señor. Por ejemplo, si uno se llega a robar algo y uno no lo va a devolver o uno va a seguir robando, pues si uno se confiesa sin el propósito de enmienda, de cambiar o devolver lo que uno se robó, si se confiesa, la confesión se puede anular, es inválida, porque cada vez que nos vamos a confesar, no es para obtener algo a cambio, a no ser el perdón total de nuestras culpas. Otra intención que sea la confesión, se daña la confesión, se anula. Entonces el primer paso es dolor de los pecados. Vamos a ir a pedirle perdón no al Padre, vamos a pedirle perdón a Dios, a Jesús, que Él baja y se coloca en dentro del cuerpo del sacerdote. Aunque no lo crean, eso es lo que sucede. Por ejemplo, algo que me pasó a mí un día fue de que llegué mal cuando estaba apenas comenzando mi camino de conversión con el Señor y estaba muy mal, estaba muy arrepentido de mi vida mundana, pagana, de mis pecados. Y cuando llegué me arrodillé en la confesión, que es la manera y la postura correcta de confesarse de rodillas, porque uno le va a pedir perdón a Dios, no al sacerdote. El sacerdote es un instrumento. El sacerdote es como un martillo. La mano que hace la fuerza en el martillo es Dios, la mano de Dios, el que perdona es Dios. Y el clavo es nuestro pecado y somos nosotros. Cuando nos sacan el pecado es la absolución, queda un huequito, como decir en una pared blanca. Cuando uno peca, manda a esa pared blanca un clavo y ese es el pecado. Cuando uno va a la confesión, el sacerdote, siendo el instrumento de Dios, el único permitido de perdonar los pecados, el sacerdote de nuestra Iglesia Católica, ya que ellos tienen manos ungidas, consagradas, parecen hombres normales, parecen las manos normales, pero en una ordenación sacerdotal ellos reciben un poder en las manos, les colocan el santo crisma y esas manos del sacerdote son las únicas que hacen que en la hostia y en el cáliz, en el vino, en la Santa Misa se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesús. Espiritualmente, bíblicamente y científicamente han comprobado que en la hostia hay un corazón latiendo, hay tejido del ventrículo izquierdo del miocardio del corazón, ven un corazón vivo latiendo, moviendo células vivas, glóbulos y cromosomas vivos. Entonces ahí está la presencia de Dios con la mano del sacerdote. Y esa misma mano del sacerdote es la que me da el perdón de los pecados en el nombre del Señor. Por eso el sacerdote dice, yo te absuelvo en el nombre de Jesucristo de todos tus pecados, como ministro y sacerdote de la iglesia del Señor. Por eso hay que llegar sinceramente, donde uno vaya a mentir, a la confesión se anula. A Dios no le podemos mentir. No es el sacerdote, vuelvo y repito, es el Señor el que entra en el cuerpo del Padre y está dando el perdón de los pecados. Y han habido muchos milagros en el mundo entero donde se ha comprobado efectivamente, aunque Dios no necesita que compruebe, y nosotros creemos por fe, no porque nos dé a conocer el mundo otras cosas, el Señor está en la confesión. Por eso no se debe mentir y no debe ser a la fuerza. La confesión debe ser voluntaria y debe ser para cambiar. Si uno no va a cambiar y va a seguir en el mismo pecado, no sirve de nada. El primer paso es dolerle a uno lo que va a irle a pedir perdón a Dios. Y si es necesario llorarle a Dios, se le llora. No esforzadamente, obligadamente, a uno le nace. Porque uno cuando va a confesarse empieza una nueva vida de cero. Vuelve a nacer. Así uno tenga, ya sea viejote, tenga 70, 90, 100, siendo joven, uno vuelve a nacer de nuevo. Cada vez que uno se confiesa, uno llega con una túnica
hecho un basural, como un cochinito cuando se revuelca en el lodo, y cuando vamos a la confesión salimos con una vestimenta blanca, que si uno se sigue portando bien y haciendo las cosas bien y sobre todo cumpliendo los 10 mandamientos, que es la base para confesarse. Si uno está violando alguno de los mandamientos de la ley de Dios y se confiesa, pero miente en alguno o no lo dice todo, se lo guarda algo, le miente al Padre, es gravísimo. Es mejor no confesarse. No está preparada una persona. La confesión es para cambiar, no es para cumplir un requisito. Porque si no, mejor dicho, eso a futuro es grave con el Señor. Entonces, primero, dolor de los pecados. Segundo, paso, examen de conciencia. Uno debe prepararse para uno saber qué va a ir a hablar con el Señor, qué le va a ir a pedir perdón. Y no solamente de los pecados de hace un mes, de toda la vida. Cuando uno no se ha confesado de una vez en la vida, hay que hacer un examen de conciencia de toda la vida. ¿Qué uno hizo en el colegio? ¿Qué uno hizo en la universidad? ¿Qué uno hizo en el trabajo? ¿Qué uno hizo con los primos, primas, tíos, familiares, desconocidos? Y uno se pone a sacar, mejor dicho, salen pecados en cantidad. Si de pronto alguien ha robado en un pasado en un colegio a los compañeros, si de pronto yo he dado mi cuerpo prontamente en la universidad a un hombre, a una mujer, si yo estuve consumiendo droga, todo eso es pecado. Si fui un patán, una patana con mi papá, con mi mamá, los empujaba, los insultaba, eso es pecado. Y eso, así nosotros hayamos cometido el pecado hace 30 años, el pecado está vivito ahí. Y la gente muchas veces se va a confesar de lo reciente, de lo que hizo hace un mes, hace el fin de semana. Es válido, sí, pero ¿y lo demás? La cuestión es cuando uno se llega a morir y se muere con toda esa porción de pecados. Tenemos un libro que se llama Libro de la Vida y está en la Biblia, en el Apocalipsis. Solamente que la gente no cree en la palabra de Dios, tristemente hoy en día. No todos, pero sí algunos y la mayoría. Pero porque la gente no crea que el diablo existe, que el Señor existe, que vamos a tener un juicio frente a Dios, no quiere decir que nos vamos a salvar fácilmente. ¿Cuánta gente malvada, corrompida, corrupta se muere y no paga en vida? En la otra sí le hacen pagar. Tenemos cielo eterno para aquellas personas que lucharon por cambiar de vida y fueron un ejemplo para la familia, el trabajo y la sociedad. Purgatorio para las personas que se confesaban, escúchenme muy bien, se confesaban y luchaban por cambiar, querían llegar al cielo, pero les falta. Y el infierno para el que vive en pecado mortal y rechazó la enseñanza de Dios y su palabra y se condenó por vivir en pecado. Si el Señor nos dice en los 10 mandamientos, no robar, no se debe robar una aguja, porque robar es pecado mortal. Si yo no voy a misa todos los domingos es pecado mortal, es el tercer mandamiento, santificar las fiestas. Si yo vivo en unión libre es pecado mortal, es vivir con el diablo en la casa. Si yo tengo mi novio, mi novia y tengo relaciones íntimas, fuera del matrimonio es pecado mortal, es fornicación. Y así una cantidad de pecados que tenemos, todos, porque todos somos pecadores. Y esa es la verdad de Dios que el mundo debe saber y escuchar, porque la cuestión es de que la gente piensa que uno se va a morir de viejito, de 90, de 100 años, y si el Señor nos llama y nos morimos hoy, y nos vamos con toda esa porción de pecados y más encima mal confesados y mintiendo, es gravísimo. De Dios nadie se burla, Dios todo lo ve. Así nos escondamos, el ojo de Dios lo ve todo y está en todo. Y esta es la enseñanza de la palabra de Dios, la verdadera y la única. Por eso, la confesión es, ¿voy a cambiar o no voy a cambiar? ¿Voy a esforzarme o no voy a esforzarme? No se puede servir a Dios y al dinero y no se puede servir a Dios y al diablo. No hay nada en medio. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Dice el Señor. Pero ya basta de estar peque. Deja el pecado porque te llegará el día que yo te llame, que mueras y tú no vas a estar preparado. Y la gente cuando va a los velorios piensa que ya está en el cielo el difunto y resulta y pasa que se condenó, se fue para el infierno.
resulta que está en el purgatorio. En el purgatorio no es fácil de salir. Si uno ha tenido amistades de borrachos, de borrachas, de tertulias paganas y de tantas cosas malucas, ¿quién le va a ofrecer a uno en muerto si no se acordaban de uno en vida? Peormente de muerto. ¿Quién le va a ofrecer una misa a uno? ¿Quién va a rezar el rosario por uno? Y rezar el rosario en vida, o acogerse a la Santísima Virgen María, es extraordinario y la persona se salva. Quien llega a la Virgen María es quien aplasta y vence al demonio mucho, siempre con la ayuda de Dios y el poder de Dios. Entonces, hay que examinar la conciencia. ¿Cómo me examino la conciencia? Con los 10 mandamientos que están en Éxodo 20. Si no, ¿cómo uno sabe qué es pecado y no es pecado? Los 10 mandamientos. Los pecados capitales, la pereza, la avaricia, la gula, la soberbia, la ira, el odio, la mentira y muchos más. La avaricia. Tercer paso para una buena confesión, confesión de boca, debe ser con un sacerdote y pedirle a Dios y a la Virgen un buen sacerdote, no un sacerdote que me alcahuete y me diga, no, sí, te puedes confesar, vení, yo te doy la absolución, no te preocupes. Eso no es una buena confesión. Una buena confesión es con un sacerdote que nos debe enseñar y nos debe llamar la atención cuando estemos haciendo mal y nos debe ayudar y aconsejar cuando estamos queriendo cambiar. Por ejemplo, un sacerdote no puede darle una absolución a una persona que está en pecado mortal solamente por un requisito. Hagamos un ejemplo. Digamos, a mí me llaman y me dicen, vea, usted sea el padrino de la confirmación de tal niño, de tal niña. Y si yo estoy en pecado mortal, ¿cuál puede ser mi pecado mortal? Vivir en unión libre o estar con una novia y yo estoy fornicando con esa persona, si no viva con ella, estoy en pecado mortal. Si yo me voy a confesar solamente para ser el padrino o una dama para ser la madrina y va y se confiesa y le dan la absolución, el padre está mal, porque la confesión es para que usted deje ese pecado y cambie, porque te puedes condenar. Lo que pasa es que la gente hoy en día no cree en la condenación, no creen que el diablo existe, no creen, y toda la maldad que hay, ¿quién es el autor? El demonio. Entonces, yo me confieso para no ir a parar en las garras y las pezuñas del diablo. De lo contrario, si alguien, un sacerdote en la iglesia, le dice a una persona, venga, yo le doy la absolución, no hay problema, para que sea la madrina, el padrino, hasta el mismo padre se puede condenar haciendo eso, porque está haciendo condenar a esa persona y el padre es para salvar, no para condenar. Los padres, cuando una persona llega en unión libre y pide la absolución, no se la deben dar y no se la pueden dar. Y cuando llega un buen sacerdote, el sacerdote le dice, hijo, te aconsejo, gracias por haber venido, pero prepárate y ponte de acuerdo en dejar tu pecado y luego vienes y yo te doy la absolución. Queda pendiente, no se la puede dar, porque donde se la dé, comete algo gravísimo, es de que le da la idea a la persona de que está perdonada y sigue en pecado, y usted va a la Santa Misa, comulga, el que comulga en pecado mortal se condena automáticamente. Esto lo dice San Pablo. Examinen bien su conciencia antes de comer el pan sagrado en la misa, porque de lo contrario se condenan. Es lo que hizo Judas. Judas lo fue a vender al Señor por 30 monedas de plata, luego llegó y había cometido el pecado, no se arrepintió. Entró a la última cena, ya vendiéndolo al Señor, y comulgó, y luego se fue. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Judas? Se ahorcó porque le ganó el pecado que cometió. Entonces, es mucho respeto, no es algo deportivo ir a comulgar, es de mucho respeto. La persona que comete eso se hace el daño solita. Dios no condena a nadie, uno mismo se condena solito. Por lo tanto, hay que hacer las cosas bien. ¿Qué más nos enseña el tercer paso de una buena confesión? Confesión de boca debe ser con un sacerdote, no vale con una monja, no vale con un laico, con una persona común y corriente. Los pecados nuestros hay que irlos a decir en la confesión y hay secreto de confesión. Lo que usted le dice al Padre, no se preocupe, no tenga miedo, no tenga vergüenza. Eso ya lo ha escuchado y lo ha visto Dios en donde quiera que lo hayamos cometido el pecado.
Por lo tanto, es ir a contar nuevamente lo que Dios ya vio. Y esa vergüenza, porque el pecado hay que contarlo tal cual como usted lo hizo. Si usted engañó a su esposa, usted engañó a su esposo, usted tiene que decir, yo cometí adulterio. Al Señor no le interesa con quién, aunque grave es con un familiar, ¿no? Que ya viene a ser un pecado de incesto. Yo cometí incesto, yo cometí adulterio, estoy con mi novio, mi novia, yo vivo en unión libre, la unión libre es pecado mortal. Yo tengo mi novio, mi novia, tengo relaciones todos los días, pecado de fornicación. Si le gusta el mismo sexo, más grave, eso es aberración, hombre con hombre y mujer con mujer, peor. Nombrar el pecado tal como es. Cuando usted nombra el pecado, el Señor coge esos espíritus, porque el robar, matar, el aborto, utilizar métodos de anticoncepción, té de cobre, condón, la masturbación, pornografía, todo eso son espíritus. Vean el grave error que un hombre puede llegar a cometer de acostarse con una prostituta, por ejemplo. Cuando un hombre se acuesta con una prostituta, esa mujer ha estado en el día con 10, 20 hombres o no sabemos si más. Y de esos hombres se acostó con un brujo, con un sicario, con un ladrón. Todos esos espíritus se le meten a esa persona. Y el diablo muchas veces lo tiene bien cómodo a ese hombre o a esa mujer, pensando y pretendiendo de que no pasa nada. Pero eso a futuro se le distorsiona y se le daña y se le vuelve un mal, algo gravísimo a la persona que cometía eso. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo, y aún más cuando uno está comulgando, porque cuando uno comulga se vuelve como el Santísimo, expuesto en una custodia. Nosotros volvemos custodia y nos volvemos sagrario. ¿Y quién ha recibido dignamente en la historia la presencia del Señor dentro de su cuerpo? La Santísima Virgen María. Del resto, muy pocos, y nadie podrá igualar la pureza de nuestra Madre. Por eso ella es el sagrario purísimo y viviente para Jesús. Nosotros algo podemos llegar a tener indignamente siendo pecadores, como sagrarios pecadosísimos, impurísimos. Así recibamos la confesión, no somos dignos de tenerlo a Dios dentro de nosotros, pero aún así el Señor lo permite con la confesión bien hecha. Por eso vuelvo y repito, la confesión debe ser con un sacerdote. Solo él tiene la mano consagrada y la ordenación sacerdotal para perdonar los pecados en el nombre del Señor. Y muchos dirán, no, la confesión es un invento de los curas, de los sacerdotes, de los hombres. No es así. En la palabra de Dios dice el Señor que les dijo a los apóstoles, vayan y perdonen los pecados. A quienes ustedes perdonen, yo perdono, y a quienes ustedes no perdonen, no perdono. Y ustedes les dejo el poder, mi poder en la Iglesia Católica, de atar o desatar. ¿Cómo así? Si el Padre no le da la absolución, queda retenido. Y si usted se muere así, así mismo le va a aparecer en la otra vida, en la vida eterna. Si usted solucionó todo aquí en la vida antes de morirse, no le va a aparecer nada ya, porque ya la Iglesia desató con el perdón de los pecados. Y lo mismo pasa cuando uno se casa. Cuando uno se casa, piensan que como yo ya no hice vida, entonces me voy a divorciar. No vale, no vale el divorcio. Es nulo cuando hay causales de verdaderamente divorciarse o separarse, porque el divorcio Dios no le gusta, y cuando uno se fue a casar debe pensar con quién, cómo y cuándo y por qué y para qué me caso y con quién me caso, porque es hasta la muerte. No es 2, 3 añitos a ver cómo nos va, es para toda la vida. Entonces, cuando la iglesia da una nulidad y no está permitida por el cielo, porque la iglesia debe trabajar con el Espíritu Santo, le hacen creer a la persona que ya está divorciada, pero no lo está. Y especialmente, no solamente la iglesia, sino el divorcio civil. Ese divorcio civil, eso no sirve para nada. Eso es una obra de teatro que le hace creer a la gente que ya tienes derecho a rehacer tu vida. Y el diablo, pues feliz, que te vayas a volver una adúltera, y eso no es así. ¿Qué más les puedo compartir del tercer paso de confesión de boca con un sacerdote? Hay que procurar no confesarse con el sacerdote que va a dar la misa o antes de la misa. Hay que prepararnos y buscarlo al sacerdote en los horarios de confesión, porque cuando el padre está celebrando la misa, uno va a contar miserias y cosas groseras a la confesión, el padre se le va a imaginar lo que le acabamos de decir y nos va a ver ahí sentados en la banca. Entonces hay que confesarse
con un sacerdote que no vaya a ser el que va a dar la misa, a no ser de una extrema urgencia. Cuarto paso para una buena confesión: reparación, propósito de enmienda. Si nosotros no vamos a cambiar y no vamos a enderezar nuestra vida, se nos cae la confesión. ¿Por qué? Digamos, vuelvo y repito, cuando una persona robó algo y va a confesarse y dice, padre, yo me robé esto, ¿qué es lo lógico que debe hacer esa persona? Debe devolver eso que se robó. Un ejemplo, se cogió un dinero, debe devolver ese dinero. Se cogió un electrodoméstico, debe devolver ese electrodoméstico. Ah, pero la persona que le debía yo esto se murió, entonces no voy a pagar, no voy a devolver nada. Eso hay que hacerlo en una obra de misericordia como expiación de ese pecado. Pero el todo es que uno debe irse de aquí, de este mundo, con todo pagado. Si uno no paga, entra al purgatorio, y el purgatorio el Señor lo nombra en la Biblia diciendo, dice el Señor, mientras vayan por el camino, pónganse al día con el juez, solucionen. El juez es el Señor, la confesión. Antes de que llame a los alguaciles, que son los ángeles, en el juicio particular y el juicio universal, cuando tendremos que dar cuentas, y el Señor dice, lo meterán a aquel que aún debe, espiritual, moral, económicamente, al purgatorio, a la cárcel, dicen en la palabra de Dios, y no saldrá de allí hasta que pague la última moneda. O sea que hay un lugar donde iremos, si Dios nos lo permite, que allá pagaremos lo que no hemos pagado aquí en esta vida, y luego ya va al cielo. Pero si el alma se confesaba, si no se confesaba, se puede condenar al infierno. Cuarto paso para una buena confesión, propósito de enmienda. ¿Qué debo hacer? Salir, devolver, entregar, buscar a quien le robé, entregarlo, devolverlo, porque Dios todo lo ve. Y de todo hemos de pedir cuentas, hasta de la palabra más diminuta que salió de nuestra boca. Por eso el Señor dice, no digan vulgaridades, no digan palabras soeces, malas palabras, porque de toda palabra ociosa darán cuentas al final de sus vidas. Y el quinto y último paso es la penitencia. El sacerdote, de acuerdo a lo que nos escucha, en el nombre del Señor nos coloca una penitencia, que debemos cumplirla en el mismo día, siempre y cuando sea algo para hacerlo en el mismo día, ¿no? Por ejemplo, la oración, el Santo Rosario, Padre Nuestro, Ave Marías. Si de pronto el sacerdote nos dice, no, tiene que devolver eso, queda una penitencia como temporal, a largo tiempo, para que Dios nos conceda la vida y la salud y la cumplamos. Pero debemos cumplirla. Si no la cumplimos, la confesión se anula y se cae. Y no hubo propósito de enmienda y no hubo penitencia. Estos son los 5 pasos para una buena confesión, que la iglesia debe estar enseñando. Están en el catecismo de la Iglesia Católica, en la palabra de Dios, y el mandato y orden del Señor. Por no confesarse así, como acaban de escuchar, en la iglesia se está cometiendo muchas malas confesiones, y más encima se está recibiendo al Señor mal. La manera y la postura correcta de recibirlo al Señor, nuestro Dios, que está vivo y real, en la Eucaristía, Jesús sacramentado, es de rodillas y en la lengua. Y si una persona ya está enferma o está viejita y no puede arrodillarse, juntar sus manos, abrir su lengua para comulgar, debe hacer una genuflexión, pero siempre en la boca, siempre en la boca. Si está en silla de ruedas, genuflexión. Si ya no puede rodillar sus piernas por la vejez o por una enfermedad, genuflexión. ¿Qué es genuflexión? Agachar la cabeza en señal de respeto, porque no es el sacerdote el que baja solamente, es el Señor que viene y se acerca a nosotros para permitir que lo recibamos y lo comulguemos. Y no hay que masticarlo al Señor, hay que dejarlo quietico en la boca, con nuestra saliva, nuestras papilas gustativas. Él se va desintegrando solito, y cuando yo voy al puesto, le digo, Señor, lo primero, gracias por permitirme comulgar siendo un pecador. Gracias, mamita María, porque tú me llevaste de la mano a comulgar. Nosotros no lo vemos, pero eso es lo que pasa. Y no debemos ponernos a pedir cosas materiales o cosas, eso es añadidura. Señor, yo comulgo, pero ayúdame en esto, pero ayúdame en esto. No. La comunión sí la puede ofrecer, decirle al Señor, gracias por permitirme comulgar. Yo quiero cambiar de vida, me ayudas en esto, Señor, con toda la humildad, con todo el amor del mundo. Esa es la verdadera confesión. ¿Y qué debe hacer uno cuando ya se confiesa? No dejarle de fallar al Señor. El domingo
lo primero y lo más sagrado, la Santa Misa. Si usted no va a misa todos los domingos, pudiendo ir, uno cuando puede ir debe ir, y debe ser lo primero, Dios. Es el primer mandamiento, amarlo a Dios sobre todas las cosas. La misa del domingo no puede faltar, porque donde uno no vaya a la misa del domingo, por quedarse durmiendo, por un paseo, por pereza, porque no quise, que supuestamente por el oficio, dicen hoy día, porque me tocó lavar ropa, cosas que, o sea, no tienen explicación. ¿Cómo vas a comparar un lavado de ropa con la presencia de Dios en la misa? Si Él es el que te da la vida, la salud, el trabajo, los hijos, te cuida de tantos males y peligros que hay, es el primero. Entonces, nunca más le fallo al Señor mi misa, voy y comulgo. Si no fui a la misa, debo ir a confesarme otra vez en semana y decirle, Padre, yo no fui a la misa de este domingo por pereza, por otra cosa. Si se sale de las manos, si toca trabajar en un trabajo del Estado, un trabajo que verdaderamente si no trabaja, usted lo sacan y no tiene ninguna manera de llegar a la Santa Misa, Dios lo entiende y no pasa nada. No es pecado. No es pecado, porque hay algo, pero sí hay que darse la manera, porque misa encontramos a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 6:30 de la tarde, la última. Entonces, es excusa a veces. La gente así trabaje, hay en esos horarios la manera de buscar ir a la Santa Misa. Hay que hacer el esfuerzo. Cuando ya se sale de esos horarios, pues uno ya lo entiende, el Señor ya lo entiende, pero a Dios no lo podemos dejar de último. Pudiendo ir en la mañana, ¿cómo lo voy a dejar a las 7 de la noche o a las 6:30? Él debe ser lo primero. Dios es lo primero. Dios los bendiga. Un santo y bendecido día para todos. El Señor nos permite dar a conocer su palabra y como Él quiere para que la gente no siga cayendo al infierno como está cayendo. La Virgen en Fátima dijo en 1917 a los pastorcitos que mucha gente está lloviendo al infierno y especialmente por los pecados de la carne, o sea, el adulterio, la fornicación, la pornografía, la masturbación y muchos pecados más. Y hay un infierno que se lo hizo ver a los pastorcitos de Fátima, Lucía, Francisco y Jacinta. Todo esto es real y el que diga que no, el día que se muera, va a ver el infierno y va a conocer al demonio. Dios los bendiga, Dios les pague, in nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Todo por amor a Dios y a la Santísima Virgen María y por orden de Dios en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén.